El siseo. Eso es lo que peor llevo. No el silencio de la noche, ni el crujido de la madera vieja de esta casa. Es el siseo, como el de una radio mal sintonizada, o el de una cinta magnética girando en el vacío. Un sonido que para la mayoría no es más que ruido blanco, pero que para mí es el preludio de una voz que nunca debí escuchar. Todo empezó hace ya más años de los que me gusta contar. Yo era un muchacho, apenas con 20 años, y tenía un pequeño taller en el sótano de mis padres. No era gran cosa, pero tenía un don para lo viejo, para lo olvidado. Me dedicaba a restaurar aparatos de sonido antiguos, gramófonos, radios de válvulas, y mi especialidad, los magnetófonos de bobina abierta. Era un arte en extinción, y yo era de los pocos que todavía sabía cómo hacer que aquellas máquinas cantaran de nuevo. El dinero era escaso, y cada encargo era una bendición. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? Con 20 años, sin un duro en el bolsillo y una oportunidad así llamando a tu puerta. Una oportunidad envuelta en misterio y billetes de los grandes. ¿La habrías rechazado por prudencia? Yo no lo hice, y esa decisión me cambió para siempre. El cliente llegó a través de una recomendación. No me dio su nombre por teléfono, solo una dirección en el barrio más exclusivo de la ciudad y una hora. Sea puntual, fue lo único que dijo con una voz cascada, como de papel de lija. Al llegar, me recibió un mayordomo que parecía sacado de una película en blanco y negro. Me condujo por pasillos largos y silenciosos, cubiertos de alfombras tan gruesas que mis pasos no hacían el menor ruido. El lugar olía a cera de abeja, a polvo antiguo y a algo más. A un aire estancado, como si las ventanas no se hubieran abierto en décadas. Finalmente, entré en un despacho inmenso, forrado de libros del suelo al techo. Sentado en un sillón de cuero ajado, con la única luz de una lámpara de mesa iluminando sus manos, estaba él. Señor Valdemar, así se presentó. Era un hombre anciano, de piel casi traslúcida y unos ojos pequeños y oscuros que parecían absorber toda la luz de la habitación. No se anduvo con rodeos. Sobre la mesa de caoba había una caja de madera. Dentro, protegida por terciopelo rojo, había una cinta, una bobina de 1/4 de pulgada. Quiero que restaure el audio de esta cinta, dijo, con esa voz rasposa. Y de las que vendrán después. El material es delicado, tanto por su estado físico como por su contenido. Por eso he venido a usted. Me explicó que las cintas habían sufrido daños por la humedad y el tiempo. Mi trabajo era limpiarlas, digitalizar el audio con la máxima fidelidad posible y devolverle tanto la cinta original como la copia digital. El pago que me ofreció era obsceno, era más de lo que ganaba en 6 meses. Pero había condiciones, unas normas muy estrictas. Primera norma, dijo, levantando un dedo huesudo. Trabajará solo de noche, no quiero que la luz del sol interfiera con su concentración. Me pareció una excentricidad, pero asentí. Segunda, nunca, bajo ningún concepto, escuche una cinta completa de una sola vez. Divida el trabajo, escuche fragmentos, descanse, no se sumerja demasiado. Esto ya me extrañó más. ¿Por qué? ¿Qué podía haber en esas cintas? Tercera y más importante, continuó, y sus ojos se clavaron en los míos. El contenido de estas grabaciones es privado, confidencial. Si escucha nombres, lugares o eventos, los olvidará en cuanto apague la máquina. No investigue, no haga preguntas, no intente contactar con nadie. ¿Entendido? Asentí de nuevo, con la boca un poco seca. La cuarta y última norma era que no podía hacer copias para mí. Cada archivo digital debía ser entregado en un único dispositivo de almacenamiento que él me proporcionaría. Acepté, claro que acepté. La curiosidad y la necesidad eran una mezcla demasiado poderosa. Esa misma noche, me encerré en mi taller con la primera bobina. El aire del sótano olía a soldadura fría y a ozono. Coloqué la cinta en mi viejo Revox, calibré los cabezales, ajusté la tensión y me puse los auriculares. Le di al play. Primero,
Solo el siseo. El ruido de fondo del tiempo. Y entonces, una voz. Era la voz de una mujer. Clara, melodiosa, aunque con un deje de melancolía. No hablaba a nadie en particular. Parecía un diario sonoro. Entrada 34, dijo. Hoy el jardín está precioso. Han florecido las azaleas. Me ha traído una sola, cortada y puesta en un jarrón de cristal en mi mesilla. Dice que es para que no me olvide de la belleza que hay fuera. Pero yo no la olvido. Es él quien no quiere que yo forme parte de ella. La voz se quebró un poco al final. Paré la cinta, como me había ordenado Valdemar. Me quité los auriculares y el silencio del taller me pareció ensordecedor. ¿Quién era esa mujer? ¿Y quién era él? Me obligué a centrarme en el trabajo técnico. Filtré el ruido, ecualicé su voz para darle más calidez, eliminé los clics y chasquidos. Era un trabajo meticuloso, casi quirúrgico. Y mientras lo hacía, los fragmentos de su vida se iban colando en mi cabeza. Cada semana, el mayordomo me entregaba una cinta nueva y recogía la anterior. Y cada semana, yo descendía a mi sótano para pasar las noches con Elena. Así se llamaba. Lo dijo en la tercera cinta. Elena hablaba de libros que leía, de música que escuchaba a través de las paredes, de los pájaros que veía desde su ventana. Su mundo era pequeño, confinado a una casa, a una habitación. Y poco a poco, apareció la otra voz. La de él. Nunca se dirigía a la grabadora, pero yo le oía de fondo, hablando con ella. Su voz era tranquila, educada, pero tenía un filo de acero. La corregía constantemente. No, querida, no se dice así. Ese vestido no es apropiado, ni siquiera para estar en casa. ¿Por qué estás tan triste? Lo tienes todo. Era una tortura lenta, una erosión constante de su voluntad. Yo, en mi sótano, me sentía un intruso, un espía de una intimidad dolorosa. Pero no podía parar, estaba enganchado a su historia. Necesitaba saber qué pasaba con Elena. Una noche, mientras trabajaba en la séptima u octava cinta, noté algo más. Un sonido muy débil, en el fondo, casi imperceptible bajo la voz de Elena. Al principio pensé que era una interferencia, pero se repetía, un tintineo metálico, muy suave. Como el de una campanilla. Intrigado, dediqué horas a aislar ese sonido. Apliqué filtros, amplifiqué la frecuencia específica. Y lo conseguí. Era, sin duda, una pequeña campana. Sonaba de vez en cuando, a intervalos irregulares. A veces sonaba una vez. A veces, 2 o 3 veces seguidas, de forma agitada. No tenía sentido. ¿Qué era esa campana? El sonido me ponía nervioso. Tenía algo antinatural. No encajaba en la atmósfera tranquila y opresiva de la habitación de Elena. Las cintas se volvían más oscuras. La voz de Elena perdía su melodía y se convertía en un susurro tembloroso. Hablaba de pesadillas, de puertas cerradas con llave, de que él había empezado a llamarla, mi pajarillo. Dice que los pajarillos deben estar en su jaula para que no se hagan daño, susurró en una grabación. Y entonces, mientras hablaba, la campanilla sonó de fondo, clara y cercana. Un solo tintineo, afilado. Me estremecí, sentí un frío que no tenía nada que ver con la humedad del sótano. La campana estaba en la habitación con ella. Fue entonces cuando rompí la regla más importante. No pude evitarlo. Necesitaba saber que Elena era real, que no era solo una voz en una cinta oxidada. Una noche, ella mencionó el nombre de la finca donde vivían, Los Tejos. Y también su apellido, el de soltera. Con esos 2 datos, y temblando, me senté frente al ordenador de mi padre. Busqué en archivos de periódicos antiguos. Y la encontré. Una pequeña nota de sociedad de hacía 40 años. Anunciaba el matrimonio de Elena, una joven de familia adinerada, con un enigmático hombre de negocios, mucho mayor que ella, que acababa de comprar la finca, Los Tejos. No había fotos de él, solo una de ella, sonriendo tímidamente a la cámara. Era preciosa, y debajo de esa noticia, otra, 2 años después. Un breve artículo. Joven heredera desaparece.
El artículo decía que Elena se había marchado sin dejar rastro. La policía barajaba la hipótesis de una fuga voluntaria. Su marido, destrozado, había colaborado en la búsqueda, que finalmente se abandonó sin resultados. El marido no fue nombrado. Mi corazón latía con fuerza. No se había fugado. Yo sabía que no se había fugado. Yo la estaba escuchando, noche tras noche, encerrada en aquella casa. Las cintas eran su única escapatoria. Y yo era el único testigo. Me sentí atrapado. ¿Qué podía hacer? Ir a la policía 40 años después con una historia sobre unas cintas de audio que un cliente misterioso me había dado. Me tomarían por loco. Estaba solo con ese secreto. Y el peso era cada vez mayor. Llegó la última cinta, la caja número 12. Se sentía diferente, más pesada, de alguna manera. Esa noche, el taller parecía más frío que nunca. Puse la cinta, la calidad era pésima, el siseo era más fuerte, como un vendaval. La voz de Elena era apenas un hilo. Tengo un plan, susurró. He estado guardando las pastillas para dormir que me da. Una cada noche. Ya tengo suficientes. Mi sangre se geló. Esta noche, cuando duerma, me iré. La puerta del jardín. A veces se olvida de cerrar el pestillo de arriba. Me iré lejos, donde no pueda encontrarme nunca. Mientras hablaba, se oía su respiración agitada. Y entonces, de fondo, el sonido inconfundible de una puerta abriéndose. La voz de él, mucho más cerca que nunca. Ya no era calmada, era gélida. ¿Qué haces despierta, pajarillo? ¿A quién le estás contando secretos? Hubo un silencio terrible, cargado de electricidad. Y entonces, Elena gritó. Un grito ahogado. Se oyeron ruidos de forcejeo. Y la campanilla sonaba frenéticamente. Tintineaba una y otra vez, un sonido de pánico, enloquecido. Luego, un golpe sordo. Y la campanilla se detuvo. De repente, solo quedó el siseo de la cinta girando. Girando. Me arranqué los auriculares de un tirón, jadeando. Vomité en la papelera. Estaba temblando de pies a cabeza. Acababa de escuchar. Acababa de ser testigo de un asesinato. Había escuchado los últimos momentos de Elena. Durante horas, me quedé allí sentado, en la oscuridad, con el eco de esa campanilla en mi cerebro. Al día siguiente, cuando el mayordomo vino a por la última cinta, le dije que necesitaba ver al señor Valdemar. Que era urgente. El mayordomo me miró con sus ojos vacíos y asintió. Esa tarde, estaba de nuevo en el despacho oscuro. Valdemar estaba en su sillón, igual que la primera vez. Le entregué el disco con el archivo digital y la cinta original. Él ni los miró. Ha hecho un excelente trabajo, dijo. Un trabajo muy íntimo. Mis manos sudaban. Tengo que preguntarle. Empecé, con la voz rota. Esas cintas. La mujer. Él levantó una mano para detenerme. Usted ha cumplido su parte del contrato, dijo suavemente. Y yo cumpliré la mía. Me extendió un sobre grueso, lleno de dinero. Olvide lo que ha oído. Es el pasado. Y el pasado, a veces, solo necesita un oyente silencioso antes de desvanecerse del todo. Me quedé allí, paralizado. Quería gritarle, acusarle, pero las palabras no salían. ¿Acusarle de qué? ¿De ser el hombre de las cintas? No tenía pruebas de nada. Él sonrió, una sonrisa diminuta, casi imperceptible. Veo que la campana le ha intrigado, dijo. Y en ese instante, el mundo se detuvo. ¿Cómo podía saberlo? Yo nunca había mencionado la campana. Era un detalle minúsculo, enterrado bajo capas de ruido. Era un sistema que diseñé, continuó, como si me estuviera explicando el funcionamiento de un reloj. Una pequeña campana atada a su tobillo, para saber siempre dónde estaba mi pajarillo dentro de su jaula. Se inclinó hacia adelante, y la luz de la lámpara iluminó su rostro por completo. Vi la crueldad en sus ojos oscuros, la satisfacción de un depredador. Había ganado, no solo entonces, sino también ahora. Sabía que yo lo sabía todo y sabía que no podía hacer nada. Me había convertido en su cómplice silencioso, en el guardián de su atrocidad.
Salí de aquella casa como un autómata. Dejé el dinero en el sobre una mesa del vestíbulo. No lo quería, no podía tocarlo. Durante semanas, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, oía el siseo, la voz de Elena, y el tintineo frenético de la campana. Un mes después, cuando empezaba a pensar que podría olvidarlo, llegó un paquete a mi casa. Sin remitente, dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había un objeto. Una pequeña tobillera de plata, y colgando de ella, una diminuta campana, idéntica a la que había imaginado. Venía con una nota, escrita con una caligrafía elegante y temblorosa. Un recuerdo no existe de verdad hasta que es compartido. Ahora, ella también es suya. Cuide de su memoria. Nunca más supe del señor Valdemar. Leí en el periódico, años más tarde, que había muerto. Pero eso no cambió nada. Porque tenía razón. Me había transferido su fantasma. No un fantasma de sábanas y cadenas, sino uno mucho peor. Un fantasma hecho de sonido, de memoria y de culpa. La culpa de haber escuchado. La culpa de no haber hecho nada. A veces, en noches de absoluto silencio como esta, cuando el viento sopla de cierta manera. Me parece oírla. Un tintineo, muy, muy lejano, o quizá ya solo esté dentro de mi cabeza. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a un recuerdo. Porque aprendí que algunos recuerdos no te pertenecen. Simplemente, te eligen.